electrizante capítulo 241 de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que para quien no lo sepa es la secuela de Los Siete Pecados Capitales. Eso es. Así que si alguien disfruta de narrativas complejas, pero siente que a veces la cabeza le da vueltas tratando de seguir el ritmo frenético de los foros y de las viñetas, hoy vamos a destilar todo ese ruido. ¿Vale? Vamos a desgranar esto. Porque el capítulo no arranca con un choque de espadas precisamente, sino con un ataque psicológico directo. Sí, empieza con un choque de verdades absolutas. Por un lado, tenemos a Lancelot que, con total naturalidad le pregunta a la facción enemiga por su afiliación. Y la respuesta que recibe por parte de Galahad, el líder del grupo rival, es lo que establece el tono desorientador de toda la confrontación. A ver, es que Galahad afirma con una convicción que de verdad resulta escalofriante, que ellos son los verdaderos y únicos caballeros sagrados de Camelot. Ya. Y acusa a nuestros protagonistas de ser unos impostores descarados, precisamente por afirmar que sirven al reino de Liones. Y aquí es donde suelta la bomba narrativa que dejó a los foros temblando. Grita algo así como: los cuatro jinetes del Apocalipsis son héroes de Camelot. Es que es flipante. Es una afirmación que descoloca profundamente, porque recordemos que la premisa central de la obra es que los cuatro jinetes están destinados a destruir al rey Arthur y su reino, ¿no? Que Galahad los reclame como propios es una subversión total. Es como cruzarte con alguien en la calle que te grita que eres un impostor porque no trabajas en la empresa donde, según él, va a ser el director dentro de 10 años. O sea, la gran pregunta aquí es: ¿están locos o es que vienen del futuro? Lo fascinante de esto es que la comunidad no cree que sea una simple locura. Claro, yo hago un poco de abogado del diablo, ¿no? ¿No podría ser esto simplemente una táctica de manipulación clásica? Un villano intentando confundir a sus oponentes en medio de la batalla para que bajen la guardia. ¿Por qué en Reddit se lo toman tan al pie de la letra? Pues mira, es una excelente pregunta. La razón por la que los analistas en Reddit, incluyendo usuarios muy activos como SmallWiles7805 o MyMatter, descartan la simple mentira es por el contexto de la magia en este universo. No estamos lidiando con un rey normal. Ya, es Arthur. Claro, Arthur Pendragon en esta historia es el rey del caos. Su poder literalmente le permite alterar la realidad, torcer las leyes del mundo, crear espacios dimensionales. Por lo tanto, la teoría predominante y la más fascinante es que estos caballeros del Santo Grial probablemente vienen de un futuro o de una línea temporal alternativa real. O sea, una realidad donde Liones cayó. Arthur ganó y mediante alguna paradoja de estas locas, los cuatro jinetes fueron asimilados por su régimen tiránico. Exactamente. El autor, Nakaba Suzuki, utiliza esta confusión no solo para generar un cliffhanger, ¿sabes? Un misterio, sino para sembrar una duda genuina sobre la inmutabilidad del destino. Logra inyectar este terror existencial sin detener la acción física, que eso tiene mucho mérito. Totalmente. Los personajes están peleando a muerte mientras sus propias identidades están siendo cuestionadas. Y bueno, esa ingenuidad frente a un peligro tan letal es un tema que cruza todo el capítulo, la verdad. Y de hecho, ese es el núcleo del problema para toda esta nueva generación de héroes, que están luchando en una guerra moderna, implacable, pero mantienen unas actitudes casi infantiles. Sí, se nota muchísimo. Fijaos en lo que ocurre justo después con el duelo entre Percival y Lohengrin. O sea, la coreografía muestra a Lohengrin usando su estoque con una maestría letal, buscando perforar a su oponente. ¿Y qué hace Percival? Pues Percival reconoce el estilo de esgrima, detiene su impulso y se pone a charlar. Literalmente. O sea, en medio de un combate a muerte, detiene el ritmo y, como quien se encuentra un conocido en el supermercado, le pregunta por su maestra. Y encima descubre con una alegría inmensa que Lohengrin fue entrenado por Anne Harhad, conocida como Anne. Que ahora ostenta el título de vicegran caballero sagrado, ojo. Claro, y a ver, para el lector es una revelación fantástica sobre el crecimiento de los personajes secundarios durante el salto temporal. Los resúmenes de Manga Omega lo destacan mucho. Sí, a nivel de historia está muy bien, pero dentro de la lógica del mundo de la batalla. Es que dentro de la lógica del mundo es un error táctico que roza lo absurdo. Y Lohengrin no perdona. Lejos de conmoverse por la charla, castiga esa distracción inmediatamente. Usa un artefacto mágico, el bastón de espada del dios del trueno, para asestarle una descarga eléctrica paralizante, un stun beat.
Una imprudencia tremenda por parte de Percival. Y no queda ahí. Acto seguido, Cardaith, que es otro caballero rival, remata con el arco del árbol sagrado usando un ataque llamado Blackthorn Winter y lo entierra en una prisión de espinas negras punzantes. Todo por detenerse a hablar. Y aquí, mira, tengo que ser crítico. A ver. ¿Acaso actuar de forma tan relajada en un combate a muerte no es una arrogancia terrible? Es que es como si un gran maestro de ajedrez se pusiera a revisar sus redes sociales en pleno torneo mundial. Ya, a primera vista resulta incomprensible y hasta frustrante para quien lo lee. Sin embargo, para entender cómo operan los poderes en este manga, hay que separar la negligencia de la naturaleza intrínseca del personaje. Vale, me intriga. Explícate. Pues que Percival no actúa desde la arrogancia. Según las retrospectivas de la historia, él fue criado en un aislamiento total y pacífico por su abuelo Varghez. Su primer contacto con la crueldad del mundo fue de hecho cuando su propio padre apareció para asesinar a ese abuelo. Ya, su origen es brutal. Pero a ver, ya ha vivido suficientes batallas como para aprender a no bajar la guardia, digo yo. Sí, pero es que aquí radica la clave de su sistema mágico. La magia de Percival está fundamentada en la esperanza. Ah, claro. Funciona mejor precisamente cuando su espíritu mantiene esa curiosidad infantil, ese vínculo puro con los demás. Si Percival se volviera frío, calculador o cínico, es muy probable que la fuente misma de su inmenso poder mágico se marchitara. Entiendo. Entonces, si abraza completamente la mentalidad de un soldado pragmático, pierde lo que lo hace especial. Su mayor debilidad es al mismo tiempo la batería de su poder. Exacto. Aunque en Reddit la comunidad bromeaba, diciendo que lo derrotaron por estar charlando sobre su hija adoptiva, de forma metafórica, claro. La verdadera lección táctica que Suzuki establece aquí es que la fuerza mágica bruta y la esperanza siempre son vulnerables ante la eficiencia táctica y la sorpresa. El enemigo no respeta los arcos de redención ni los momentos emotivos, básicamente. Para nada. Y esa dicotomía, entre la magia tradicional impulsada por la emoción y la crueldad de la eficiencia táctica moderna, explota por completo en el siguiente acto. Porque si Percival peca de ser demasiado puro, su compañero Tristán peca de ser prisionero de su propia oscuridad. Sí, el enfrentamiento de Tristan y Gawain contra sus respectivos oponentes expone unas filosofías de guerra que chocan violentamente. Analicemos primero a Tristan. Él se enfrenta a Isalle y decide lanzar un ataque frontal muy poderoso, su estrella fugaz. Cualquier guerrero tradicional intentaría esquivar o bloquear un ataque así. Pero Isalle hace algo que desafía todo el sentido común. Recibe el impacto de lleno, a propósito. Y aquí es donde las fuentes nos explican la mecánica detrás de esta locura. Isalle utiliza el daño físico y el dolor para despertar su sangre demoníaca, un estado que las fuentes llaman Black Awake. Al hacerlo, su poder se dispara y logra contraatacar, destrozando la espada con mango de dragón de Tristan. Y madre mía, este evento en particular encendió los foros de Reddit con un nivel de frustración altísimo. Sí, hubo un cabreo generalizado, ¿no? Hubo un rechazo casi unánime. Los lectores temen que la narrativa esté atrapando a Tristan en un bucle. Están viendo un patrón donde constantemente pierde el control o sus armas, convirtiéndolo en lo que llaman un Meliodas 2.0. Es decir, una copia de su padre, el protagonista de la serie original, en lugar de permitirle forjar un legado propio. Y a ver, es un miedo justificable. Si el mecanismo principal de un personaje es siempre el descontrol por su herencia demoníaca, pues se vuelve predecible. Totalmente. Pero fíjate cómo esa falta de control orgánico contrasta de manera salvaje con lo que le ocurre a Gawain en su batalla simultánea contra la hechicera Liyuarch. Gawain, que tiene un poder físico y mágico relacionado con el sol inmenso, es dominada por completo. Y no por alguien que tenga más mana que ella, sino por alguien que ha mecanizado la magia. Sí, la batalla de Gawain es quizás el debate conceptual más profundo de este capítulo. Liyuarch utiliza un objeto fascinante, la máscara sonriente. Qué mal rollo da, por cierto. Sí, que da mal rollo, sí. Este artefacto altera las reglas universales de la hechicería. Normalmente, lanzar un hechizo requiere un cántico, un tiempo de concentración para moldear el mana, pues la máscara interviene ese proceso psicológico y reduce el tiempo de cántico a la mitad durante 20 minutos al día. Es una locura. O sea, mientras Gawain intenta articular un solo ataque con su magia de fuerza bruta, Liyuarch ya ha encadenado 2 o 3 ráfagas mortales, el Exterminate Ray, el Blitz Javelin, y acaba anulando los poderes de Gawain terminando por encerrarla en una tumba congelada. Le aplica disipación mágica y finalmente sentencia de muerte. Una paliza táctica en toda regla.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque Gawain, herida en su orgullo, le grita reprochándole que dependa de objetos prefabricados y le pregunta por su orgullo como maga. No es usar esa máscara como, no sé, llevar una calculadora a una competición de cálculo mental. Pues mira, desde la perspectiva del virtuosismo y del honor tradicional de los caballeros sagrados, Gawain tiene toda la razón del mundo. Históricamente, en el Reino de Liones, la fuerza de un caballero se medía por su disciplina, su entrenamiento, su conexión espiritual. Que Leeuwarch no está compitiendo en un torneo con reglas. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta que le da Leeuwarch a Gawain destroza esa visión romántica de un plumazo. Ella le dice algo así como: he visto a montones de ellos morir por aferrarse a su orgullo. ¡Ostras! Esa frase encapsula el cambio de paradigma de toda la obra. Es un golpe de realidad brutal. Es que el rey del caos ha iniciado una guerra de aniquilación. En la guerra moderna de Camelot, la magia ya no es un arte sagrado ni una expresión de nobleza. Es simplemente una herramienta logística para la supervivencia. Claro, la eficiencia de disparar primero, aunque sea usando trampas o objetos fabricados en serie, pues tiene mucho más valor que el orgullo de recitar un hechizo perfecto. Es la transición de los duelos de caballería medieval a la guerra de trincheras, tal cual. Supervivencia a cualquier costo y sin normas éticas. Y vaya si parece que la victoria absoluta está del lado del pragmatismo, ¿eh? Porque el clímax visual del capítulo pinta un escenario completamente desolador para nuestros héroes. Una imagen tremenda, sí. El cristal que encierra a Gawain desaparece, dejándola fuera de combate. Percival está atrapado en las espinas, Tristan derrotado en el suelo con su espada rota. Los enemigos han conseguido recuperar el Santo Grial, y en medio de esta aparente victoria total, le dan la orden a Galahad de ejecutar al último miembro del equipo rival que queda en pie, que es Lancelot. A ver, en cualquier narrativa convencional, este es el momento donde el último guerrero en pie entra en pánico, o se lanza en un ataque suicida movido por la ira o ruega por las vidas de sus compañeros. El lenguaje corporal en el manga lo es todo. Pero Lancelot no hace nada de eso. Está simplemente mirando. Plantado ahí. Exacto. Plantado frente a un escuadrón letal, con una expresión de tedio casi absoluto. Cualquiera entraría en pánico viendo a su equipo ser masacrado, pero Lancelot está ahí más tranquilo que alguien esperando el autobús. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, al leer las fuentes superficiales, uno podría pensar que se ha rendido. Pero la maravillosa comunidad de Reddit hizo un análisis forense de los paneles y llegó a una conclusión diametralmente opuesta. Cuéntame más sobre eso, porque me encanta. Pues mira, usuarios muy agudos como Mountain Dash Photo 1655 o Dark Celsius empezaron a conectar los puntos visuales. Se dieron cuenta de que la aparente masacre no tenía consecuencias físicas reales. Lancelot sabe perfectamente que su pelotón está fingiendo o absorbiendo el daño estratégicamente. Ah, claro. Empezaron a notar las ausencias en el dibujo. O sea, Percival fue electrocutado y atravesado por espinas, pero no hay ni una sola gota de sangre dibujada en él. Tristan recibió un impacto que parecía fulminante, pero su postura no es letal. Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre la estructura de la batalla. ¿Estamos ante el clásico patrón de perder para luego contraatacar? La comunidad acuñó un término fantástico para describir lo que Lancelot está haciendo: cultivar aura, o en inglés, aura farming. Cultivando aura, me parece un concepto brutal. ¿Qué significa exactamente en esta situación? Pues significa que Lancelot, siendo un estratega formidable y seguramente el más perceptivo de todos, simplemente está esperando el momento exacto. Está dejando que los enemigos expongan todas sus cartas, agoten su tiempo límite. Recordemos que la máscara de Ewark solo dura 20 minutos. Cierto, cierto. Y que se llenen de una falsa confianza para que luego el equipo revele su verdadero poder y potencialmente revele a estos atacantes quiénes son realmente sus padres. O sea, están dejando que el rival celebre haber dado un jaque solo para revelarle que su propio rey está a punto de caer en la siguiente jugada. Es una táctica de guerra psicológica devastadora. Y encaja a la perfección con el tono de Lancelot en esta secuela. Es alguien que siempre va 3 pasos por delante del enemigo. Ese capítulo en realidad no es una historia de derrota, es una clase magistral sobre expectativas subvertidas. Sobre la colisión de distintas eras o líneas temporales, ¿verdad? Sí, y sobre el choque entre la fuerza bruta tradicional y las tácticas de supervivencia. Es que esto recalca el valor de mirar más allá de la superficie de la acción o de la sobrecarga de viñetas de un manga, para encontrar temas súper profundos sobre el legado, identidad y estrategia.
Es un recordatorio brillante de que a veces quienes parecen estar perdiendo simplemente están evaluando el tablero antes de dar el jaque mate. La verdadera maestría está en hacer creer a tu adversario que tiene el control, cuando la realidad es muy distinta. Completamente. Y bueno, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar una semilla en la mente de quienes nos escuchan. Un pensamiento provocador final basado en todo lo que hemos visto. Adelante, a ver con qué nos sorprendes. Pensemos en esto. Si estos caballeros del Santo Grial están manipulando o experimentando el tiempo, y si el rey Arthur tiene el control sobre el caos, ¿qué pasaría si la única forma de que los 4 jinetes salven el futuro no sea derrotando a estos nuevos caballeros en esta batalla, sino dejándose derrotar para infiltrarse en la propia paradoja temporal de Camelot? ¡Ostras! Una idea que no se menciona directamente en los foros, pero que invita a repensar toda la pelea de hoy. Quizá la derrota es solo el billete de entrada al verdadero campo de batalla. Es una perspectiva que lo cambia absolutamente todo. Implicaría un sacrificio táctico enorme por parte de los jinetes. Muy oscuro, pero fascinante. Pues con esa idea dando vueltas, cerramos nuestro análisis. Ha sido un placer diseccionar todas estas fuentes y desentrañar los misterios detrás de la magia, las tácticas y las líneas temporales. Agradecemos infinitamente la compañía de quienes nos han escuchado. Queda hecha la invitación a seguir cuestionando cada fuente de información, porque como hemos visto, la verdad rara vez es la que se presenta a simple vista en este universo. Hasta la próxima.